Arriba para que sepa, 7 de la tarde pasaditas. Marcela Pagano, ¿cómo estás? Con Buenas tardes, Eddie. Mira, cantidad de papel. Llegó, al final llegó. Mira la criatura, llegó. Eddie, mira. Es el de Acá verdad. está. Lo parimos, lo que costó, tenerlo. Es el de verdad. Este es el de las 139 páginas. ¿Sabés de qué estamos hablando? 13:29 del mediodía de hoy es el horario en que finalmente entró el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación y ya está todo dispuesto para que la Cámara de Diputados arranque el funcionamiento y para que haya un lío la semana que viene de padre y madre y señor nuestro se van a pelear. Eddie, ¿puedo hacer algo que es quizás un poco antitelevisivo? ¿Puedo mostrar esto al aire así? Mirá el grosor. Yo no es que quiera, digamos, ser condescendiente con los legisladores, pero esto así, esta cantidad de cuadros, todo esto, quiero decirte que no me alcanzó una hora de mi vida para poder leerlo sin analizarlo. ¿Creemos de verdad que en 18 días esto se puede analizar de una manera seria? Estos son los próximos 10 años del país. Se hace con un equipo, se ponen 10, agarramos de la página tal a la página tal, a la página tal, a la página tal, y ahí se ponen de acuerdo y dicen, che, lo que yo vi, y ahí se resuelve. Son dos partes, ¿no? Hay una primera parte. Te voy a dar una primicia, después por supuesto lo vamos a analizar con el equipo y tenemos invitados. Hoy un invitado que también va a generar mucho revuelo y polémica, que es Javier Milei, que vamos a venir a analizar esto, pero también la Argentina que viene de un candidato que hoy tiene aristas con aspiraciones presidenciales. Pero te vuelvo a una perlita del día que me decían hoy algunos referentes de oposición. La mitad de este acuerdo son críticas a la gestión de Mauricio Macri, Eddie. La mitad de este acuerdo le pone una complicación muy grande a Juntos por el Cambio, si quisiera avalarlo, porque estaría avalando una crítica muy gruesa a la gestión. Después le vamos a preguntar a Carlos Heller, que es junto con Darío Espina, que son los diputados del oficialismo y de la oposición los que van a estar manejando esta discusión, si creen que la oposición se va a tragar la conversación tal cual como está instalada, sin dar pelea, porque hay mucha crítica al gobierno de Mauricio Macri. Tenemos un último momento. Поэтому перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим. Y estas son las imágenes que nos deja el 9º día de invasión de Rusia a Ucrania. Y ese diálogo que parecía que tendía un puente hacia la salvación de muchos ucranianos realmente parece ser que no se ve plasmado en estas imágenes que ya son de horror. Dari. Marce, Eddie, cada día que pasa, la guerra en Ucrania se parece un poquito más a una pesadilla que nos recuerda a lo peor de la Guerra Fría, a la crisis de los misiles, a la guerra de Vietnam, a situaciones de niveles de tensión que no habíamos visto en medio siglo por lo menos. Ahora
escalando ya a niveles de amenaza nuclear de ambos bandos. Acaba de tuitear el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky haciendo prácticamente un llamado a una tercera guerra mundial. Si les parece, les leo el tuit que hizo Volodymyr Zelensky, porque realmente es impactante el contenido. Dice: el terrorismo nuclear, acusando a Rusia de terrorismo nuclear, requiere una acción decisiva en respuesta. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, llamamos a cerrar el espacio aéreo sobre la Ucrania y a lanzar una operación para mantener la paz y la seguridad. El objetivo es salvar las instalaciones más peligrosas. El mundo no debe mirar, sino ayudar. Este es un llamado de Zelensky a la OTAN para intervenir. Los principales analistas y políticos del mundo están planteando que si se mete la OTAN es la tercera guerra mundial. Esto es lo que está viviendo el mundo. Nosotros estamos con el chiquitaje, podemos decir, comparando con esto doméstico del acuerdo con el fondo sí o no para un país que refinancia su deuda. Esto es estar ya no de manera retórica ante la pregunta: ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Zelensky está pidiendo: vayamos hacia eso. Para salvar a Ucrania, comprometamos a todo el mundo. Que es en algún punto entendible la posición de Zelensky, que está desesperado por ver cómo rescata a su país, que se está de a poquito cayendo a pedazos. Hoy, este mensaje de Zelensky es una respuesta al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, que justamente lo que dijo es: no vamos a ir hacia una tercera guerra mundial. Porque lo que dijo es: no, la OTAN no puede intervenir, la OTAN no puede. Lo que se estaba discutiendo es la determinación de un espacio de exclusión aérea. Es decir, que la OTAN bajara cualquier avión ruso que sobrevolara el suelo ucraniano. Lo que pasa, dijo Dari, es: no vamos a hacer eso. Es que esto da la sensación un poco de la reafirmación de lo que vos mismo concluías hace unos días, cuando vos decías: si acá no interviene la OTAN, Ucrania cae porque no hay forma de hacer frente a un ejército armado que además, no solo en infraestructura y en recursos, sino en preparación, duplica o casi triplica los recursos que puede llegar a juntar Ucrania. Sin duda, la diferencia es abismal y esto es días. Hoy Ucrania está resistiendo más de lo que se creía, pero es una cuestión de días. Lo que vemos acá marcado en círculos son las principales ciudades de Ucrania. Son las 11 principales ciudades de Ucrania. En azul vemos las que todavía están en manos del ejército ucraniano, en poder y en control de las autoridades ucranianas. En rojo, las dos que ya tiene Rusia. Esta es Donetsk, la que vemos acá, la que ya tiene desde 2014, que estaba en control de separatistas. Esta es la ciudad más importante que conquistó Cherson, en el sur. Y estas que están en naranja son las donde más está avanzando. Fíjense, desde el sudeste es que viene el avance ruso. ¿Saben cuál es esta ciudad? Zaporilla, donde está la central nuclear que fue atacada. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto influye la toma de Zaporilla y la principal central nuclear de Europa en el llamado ya desesperado de Zelensky a que intervenga la OTAN? Bueno, hoy el planteo que hicieron desde la OTAN, desde Ucrania, es: bueno, Rusia está avanzando hacia el terrorismo nuclear, porque claramente lo que confirmó el propio Rafael Grossi, este argentino que está al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, Grossi es uno de los argentinos más importantes del mundo, aunque muchos no lo conocen, confirmó que efectivamente hubo un ataque con un cohete que fue de las tropas rusas sobre esta central nuclear, que pegó a 300 metros de uno de los 6 reactores nucleares que tiene esta central. Si el blanco, en vez de ser un edificio administrativo dentro de la central nuclear... Sí, que ya a esta altura tenés que esperar que hayan querido que pegue a 300 metros y que no haya sido de casualidad que no voló todo por el aire. ¿Son ¿Por el esas tipo de imágenes armamento? que vemos? No, estas imágenes son me parece que es en Charkov, no es dentro de la planta nuclear. Porque ahí está todo destrozado, digo, Bueno, son ciudades que ya hay que volver a construir, hay además. ciudades que ya totalmente quedaron tiradas abajo de la ceniza. Charkov es una de ellas, Cherson, donde se metieron también. Ahora, volviendo al tema de la planta nuclear. Por el tipo de armamento utilizado, es un armamento de muy poca precisión el que es utilizado. Entonces, la verdad es que yo creo que tuvimos suerte. Hoy la representante... ¿Fue casualidad? Yo creo que sí. O sea, el objetivo era que explote todo. No. Yo no creo que el objetivo haya sido que explote todo. Pero en el intento de quedarse con la central nuclear, con la principal central nuclear de Europa, de toda Europa, porque tiene 6 reactores nucleares y produce cerca de entre un quinto y un cuarto de la energía eléctrica que consume Ucrania, fue tan irresponsable el avance ruso que se arriesgó incluso a eso, a que pudiera haber habido un estallido nuclear. Hoy lo dijo la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad Nacional. Nos salvamos
por de mirar. centímetros. Martín, Arregló ¿querías un aportar desastre algo? nuclear. ¿Cómo coquetea Putin con esto de lo nuclear, no? Porque ayer fue lo de esta estación. La semana pasada, el llamado a estar en alerta nuclear en Rusia. Hay como toda, por lo menos desde lo de... Esto de lo dialéctico no, pero en la acción y en los gestos de coquetear constantemente con lo nuclear, no sé si para tener en vilo al mundo o para qué, no sé, pero Guerra hay psicológica. una guerra psicológica. Esto forma de parte de una Putin. guerra psicológica. Lo hablábamos, vos, Eddie, lo planteaste muy claramente cuando dijiste, ¿qué significa que esté en Chernobyl? Claro. Porque recordemos que Ucrania es el lugar donde se produjo el mayor desastre nuclear de la historia. En 1986, la central nuclear de Chernobyl viene en el norte. Acá tenemos Kiev, es un poquito más al norte. Más o menos por acá está Chernobyl, justo en la frontera con Y fue Bielorrusia. la primera acción concreta de propaganda nuclear, si querés, Exactamente. que hubo en esta guerra. Entró y dijo, Mientras estoy acá en Chernobyl. no cierran el grifo del gas, ¿no? Porque el tema de los negocios y del abastecimiento mira, de gas Eddie, a Europa sigue abierto. La frase, disculpen, miro para abajo porque nos lo pasa nuestra producción. Si Ucrania no sobrevive, toda Europa no sobrevivirá. Eso es lo que advierte Zelensky. Me parece interesante porque está el punto que vos estás Sí, tocando. Zelensky lo que dice es que hasta Berlín no paran otra vez, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que me parece que Zelensky también apunta a jugar a eso porque no lo están ayudando fronteras adentro. A ver, lo están ayudando, yo te diría, lo están ayudando, están mandando armamento. Claro, eso están sí. haciendo un nivel de presión sobre Rusia económico muy grande. La realidad es que si uno piensa realmente en el bienestar de la humanidad, pensar que la OTAN se meta militarmente es, insisto, Ahora, ¿está entrar en un fallando terreno... Putin en su estrategia de desprestigiar a Zelensky como líder político y líder regional? Porque esto también, la respuesta de él de ahora del tuit, puede tener que ver con que Putin salió a decir no está en el país, abandonó a su gente. Y Zelensky sale a plantear como una contraofensiva con todo, ¿no? Con Bueno, toda Europa. La batalla, yo te diría, discursiva, claramente la está perdiendo Vladimir Putin. La está perdiendo. Y la está perdiendo además, la prueba de que la está perdiendo es que ni siquiera puede hablar de la guerra en su propio país. Ni siquiera puede hablar de la guerra. La posición es censura total. Se están yendo todos los medios. La última noticia es, cerraron Twitter, cerraron Facebook, no existe más. Se fueron los principales medios. Esto es la central nuclear, ¿no? Ahora estamos en un acercamiento. ¿Y qué son todas estas líneas de 210 kilómetros, 180? Las distancias con a las ciudades de las que está cerca esta central nuclear, que claro... Que van a pensemos, ser impactadas, básicamente. Si hubiera habido un explota. desastre nuclear, estamos hablando, obviamente, de Zaporizhia, que es donde está, ahí en las afueras, pero Mariupol, de que tiene 500.000 de habitantes, Melitopol con 150 habitantes, y Gerson, que es esta ciudad que decimos que ya está en poder de Rusia. Ahora, creo que tenemos otro mapa también para mostrar que hay otras centrales nucleares activas en Ucrania que pueden ser también blanco de los ataques, por lo menos del intento de Rusia, que me parece que no era destruir la central nuclear, sino quedársela por una cuestión de amenaza, de poder psicológico en términos de la guerra y también de jugar con la posibilidad de cortarle el grifo de la electricidad a Ucrania y dejar a las tropas aisladas en términos energéticos. En un ratito me parece que vale la pena detenerse sobre ese análisis de las distancias y sobre esto que planteás vos, Eddie, que me parece que es crucial. ¿Será así como dice Zelensky? Que si cae Ucrania en realidad se está tirando un tiro en los pies la propia Europa, la propia Unión Europea, si OTAN no interviene. ¿Cae todo? Lo cierto es que la información viene minuto a minuto y vamos a seguir durante el programa y en los próximos programas de Para que Sepan. Rosario Ayerdi desde la redacción con los entretelones del pacto con el Fondo Monetario Internacional y qué está pasando particularmente en el frente de todos, en el oficialismo. Anoche nos íbamos del programa anterior con una reunión que se acababa de hacer entre Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Máximo Kirchner, ya diputado raso del frente de todos, reunión que quedó en gran hermetismo. No sé, Rosario, qué aportes podés tener vos de información sobre la situación en el frente de todos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Marce. Bueno, sí, diputado Hola. raso, pero que tiene muchos legisladores a cargo, ¿no? La Cámpora cuando se necesitan los votos de todo el frente de todos, porque hay un Juntos por el Cambio que empieza a endurecerse en las próximas horas, aunque en el oficialismo siguen diciendo el proyecto sale. Hay que ver si es que sale porque hay un pacto de no agresión, hay un pacto de bajar las aguas, pero Máximo Kirchner sigue igual de molesto que el día que renunció. No es fácil para el oficialismo tratar
de convencer al líder de la cámpora que tiene que estar ese día de la votación, quizás sea el jueves o el viernes, sentado en el Congreso. Sí están de acuerdo los tres principales líderes de la alianza, que estamos hablando de Alberto Fernández, de Sergio Massa y de Cristina Kirchner, sí están de acuerdo en sostener la alianza, en sostener el frente de todos, sobre todo pensando en que tienen que tener un candidato competitivo, sea de la fuerza que sea dentro de la alianza, para el 2023. Ellos tres están de acuerdo. Hay un pacto de no agresión pública. Incluso a Alberto Fernández le cayó muy mal, pero le cayó muy mal el tuit que conocíamos ayer de la cámpora, en el que se recuerda a Néstor Kirchner haciendo fuertes críticas al Fondo Monetario Internacional. Sí. Por eso la respuesta del Grupo Callao tan rápido, tan cerca de Alberto y tan rápida respuesta, lo que vos marcabas ayer, qué momentos y qué tiempismo, ¿no? A la hora de marcar una respuesta, porque fue básicamente una respuesta con un contracomunicado vía redes sociales. Sí, y este pacto que dicen, bueno, no nos agredamos públicamente, el que piensa distinto o el que vote distinto no hay que señalarlo, sobre todo se acuerdan en la legislatura bonaerense, porque nosotros en el Congreso nunca vimos a un oficialismo votar dividido, siempre en estos 2 años lograron votar todos juntos, pero ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? ¿Se acuerdan cuando se trataron de vuelta las reelecciones indefinidas de los intendentes? Sí. Bueno, ese es el ejemplo que ponen en el frente de todos para decir, tenemos que actuar de la misma manera. Hubo un aliado, que es Sergio Massa, que votó en contra, que votó distinto del resto de los aliados en la legislatura bonaerense, con sus legisladores. O sea, el Frente Renovador no acompañó el proyecto para modificar y que puedan volver a los intendentes a presentarse. ¿Y allí qué pasó? No hubo críticas, no salieron los diferentes legisladores, el gobernador, porque estaba en la provincia de Buenos Aires, a criticar a los propios. Entonces dicen, no podemos hacer que esta votación dividida, que está bien que no la conocemos en el Congreso, que va a ser por la primera vez, nos lleve a romper una alianza. Entonces, tienen prohibido, los dirigentes de Alberto Fernández tienen prohibido hacer críticas a los legisladores. ¿A qué legisladores? A los que se oponen justamente. Incluso el propio Máximo Kirchner, que no habla, pero sí a través de las redes sociales sigue enviando algunos mensajes que después, más adelante, vamos a tratar de entender, en crítica muy fuerte a la al Fondo Monetario Internacional, cuando hoy el oficialismo tiene que estar buscando los votos. Sí, y Sergio Massa en el centro, en el medio de esta situación, como un gran equilibrista, viendo cómo maneja el bloque del Frente de Todos y cómo maneja una votación, conseguir una mayoría transversal que atraviese a todos los bloques para apoyar el acuerdo. Gracias, Rosario, nos comunicamos en un ratito. Y ya estamos en comunicación con el diputado nacional Carlos Heller. Carlos Heller, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda y va a ser uno de los que esté organizando y dándole vida al inicio de este debate sobre el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Heller, ¿cómo estás, Carlos? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Eddie? Tanto tiempo, de verdad, hace mucho que no hablamos. Es cierto. Carlos, vimos ahí el proyecto, las 140 páginas casi que tiene. A mí me llamó muchísimo la atención que en el inicio hay algunas afirmaciones y algunas apreciaciones que en el clima que se vio en la Asamblea Legislativa el otro día, la oposición no va a estar muy contenta de empezar a conversar con esas situaciones que se plantean sobre la responsabilidad del gobierno de Macri. A ver, yo te diría, Eddie, que te tomes el trabajo, por ejemplo, de buscar el discurso de Mauricio Macri en el inicio de la Asamblea Legislativa del primer año de su gestión, las cosas, los calificativos y los adjetivos que utilizó para referirse a el anterior gobierno, en ese caso, a Cristina, a quienes integraron el gobierno. Habló de delincuente, usó una terminología terrible que si vos mirás lo que dijo Alberto Fernández, que generó que se enojen porque Alberto Fernández dijo que había dado instrucciones al procurador para que actúe en la investigación de eventuales responsabilidades en la administración del crédito. Me parece que hay una manera bastante dispar de medir actitudes de uno y de otro. Nosotros no vamos en ninguna instancia a resignar, porque no tendría sentido, nuestra opinión,
que es de fondo, Eddie, porque yo te voy a decir una cosa, mira, hoy dijo Guzmán en una nota periodística, a nadie de nuestra fuerza política le gusta que el Fondo Monetario esté en la Argentina. Es contrario a los valores que pregonamos sobre cómo debe actuar un Estado-nación. El tema es que el fondo ya estaba en la Argentina. Entonces, acá a veces se pierde de perspectiva que el gobierno no está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno está negociando cómo salir del acuerdo que dejó el gobierno de Macri, que nos lleva a que tenemos que pagar 19 Está mil bien, millones está bien, de Carlos. dólares. Carlos, discúlpame, Marcela Pagano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te ¿Todo va? bien? ¿Tanto A vos tiempo? hace más tiempo que no te veo que a él. Sí, pero Carlos, entonces era querido, una nena. te quiero decir una cosa. Muchos de los interlocutores que hemos tenido con Eddie acá en este programa esta semana Sí. te han puesto a vos, y es entendible también, como el gurú que les va a decir si esto que tengo en mis manos sirve o no sirve. Sí. Si esto que tengo en mis manos vale la pena que muchos arriesguen, incluso Lo vi, cuando no lo vi están a Valdés, ideológicamente. lo vi. Cuando Sí. no están ideológicamente tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque vos sabes perfectamente que estas 139 páginas es para entendidos y nosotros no queremos No. que nadie se quede afuera y queremos tratar de empezar a explicar. A priori, no, digo para entendidos porque por la parte técnica, digo, vos sos un especialista en la materia. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, hay una parte que no termino de entender de este acuerdo, que además es un nuevo acuerdo, ¿no? Es un nuevo préstamo, es una nueva, más que refinanciación, es un barajar y es de un nuevo nuevo. acuerdo para pagar el anterior acuerdo. Está bien, pero Sí. te quiero preguntar una cosa, porque la gente mucho en sus casas se pregunta cómo le pega esto. Y la realidad es que muchos gobiernos se han equivocado por no ser sinceros. Y aquí lo que se propone son cosas que van al bolsillo de la clase media, Carlos. Que tal vez no es lo que fundacionalmente el kirchnerismo hubiera querido hacer, pero digo, acá está escrito una revisión trimestral también. No es que el Fondo Monetario viene y una vez al año con el artículo 4 te revisa si cumpliste la inflación. Cada 3 meses van a venir a fiscalizarnos los números. Bueno, primero me alegra escuchar que estás en contra del Fondo Monetario Internacional. No. Para mí es una buena sorpresa, me alegra. Bienvenido al club de los que estamos en contra. No estoy en contra de nadie, pero simplemente no quiero que nadie sufra, Carlos. Sabes que es una sociedad que ha sufrido mucho, entonces por lo menos empezar a decir la verdad de lo que viene, que no va a ser fácil. Pero esperá. Pero ¿vos querés que yo diga lo que pienso? Sí, por ¿O favor. querés que diga lo que vos decís? No, vos sos nuestro Porque gurú. es distinto. El gurú No, yo no soy gurú. El Mirá, gurú yo no soy- del espacio político. Yo te voy a decir varias cosas. Yo no soy ningún gurú. Sabés que soy Lo yo digo técnico efectivamente, mecánico. Sí, Carlos. Sabés que soy yo técnico mecánico. Soy una persona técnico mecánico, recibido en la Escuela Industrial de San Martín. Pero la vida me puso en una situación y fui aprendiendo y estoy en condiciones de poder tratar de entender y analizar algunas cuestiones. Voy a repetirlo porque lo que dijo Guzmán yo lo comparto. Nuestro frente, nuestro espacio, todo unánime, no cree en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros no estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos negociando cómo salir de un callejón sin salida en la que nos dejó el acuerdo que en 2018 firmó el gobierno anterior y que nos pone en esta situación de que o pagamos 19.000 millones este año, pagamos 3.000 millones dentro de 15 días, o llegamos. Yo te escuché a vos el otro día diciendo, pero es que si no hay este acuerdo viene el default. Y todos sabemos que el default es peor que el acuerdo. Entonces no se puede hacer un análisis. Por ahí podría haber habido otro acuerdo, no sé, capaz que esa posibilidad, después de un año de gestión... ¿Por qué crees, pero Justa, por qué crees que pasaron 2 años sin que haya acuerdo? Porque el gobierno y quienes nos representan en esas negociaciones se han mantenido firmes en un montón de cosas. Mira, yo te las puedo enumerar rápidamente y no, con lectura muy sencilla. En el stand-by vigente, 25 veces se menciona la palabra ajuste. La palabra ajuste en la terminología de esta refinanciación no existe. No hay cambios en la política laboral ni en la política previsional. No hay menciones a privatizaciones. No hay en ningún lugar al revés. Por primera vez en la historia,
por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario reconoce que la inflación es multicausal y no producto de un fenómeno exclusivamente monetario, como en su teoría ha figurado siempre. Por primera vez, creo, en la historia, el Fondo Monetario habla de que la política de ingresos debe basarse en mejorar la recaudación previsional, en combatir la evasión, etcétera, y en políticas fiscales progresivas. Carlos, Dice, Carlos, en intensas políticas fiscales progresivas. Bárbaro. Novedad absoluta en el léxico del Fondo Monetario Internacional. Esperá. Vos sabés que vamos a recibir en el primer aporte 6.000 millones de dólares más que van a ir a recomponer las reservas de la Argentina. 6.000 millones. Según nos dijo también hoy en una nota periodística el ministro, vamos a recibir en el primer desembolso algo así como 9.800 millones de dólares, de los cuales 3.000 y pico se van a dedicar a pagar el vencimiento y el resto a fortalecer las reservas. Está bien, Carlos Heller, Heller, pero no, espérame un segundito, porque yo digo... Paro, todo lo que vos quieras. Está bárbaro, el acuerdo es lo mejor que nos puede pasar dentro del mal que la estamos pasando. Lo puedo decir distinto, pero es la menos mala de las posibilidades. Fenómeno, pero entonces, ¿por qué nada menos que Máximo Kirchner está en contra? Porque no es una figura secundaria dentro del oficialismo, es una figura fundacional, o sea, es el hijo de Cristina Kirchner y es el jefe de la cámpora. Y de Néstor Kirchner, Sí. De los dos. Pero, a ver, primero, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un enorme respeto por Máximo Kirchner y repudio todas las acciones destinadas a demonizarlo, como lo que pasó el día que rechazaron el presupuesto, que yo te pediría que releas la intervención de Máximo Kirchner y vas a ver que no dijo nada ofensivo, porque se refirió a que le llamaba la atención que estando allí varios que habían sido algún expresidente, ministro, etcétera, y que entendían las complejidades que significaban para un país tener o no tener presupuesto, tuvieran que meter. Y eso es lo que generó una explosión como la del otro día en la Asamblea Legislativa, a mi juicio, perfectamente planificada. Entonces, primera cuestión, yo tengo, insisto, máximo respeto por Máximo y también respeto el equilibrio que ha tenido, porque él ha dicho, y lo dice, y relee la carta donde él dice que renuncia a la presidencia del bloque, él dice que no se va del espacio, pero que no puede asumir la defensa de una cosa con la que no está de acuerdo. Y esto explica una cosa trascendente de la naturaleza del espacio político que está gobernando, que es una coalición en la que convivimos gente con historias distintas, con orígenes diferentes, con pensamientos en muchos casos que no son los mismos. Recién tu compañera decía que nunca hubo una votación dividida. Mirá, cuando se trató el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, hubo opiniones divididas y nadie rompió ningún espacio ni pasó nada, se respetó las creencias, las diversidades y demás. Y en esto pasa lo mismo. Yo creo que esta es la menos mala de las soluciones posibles, pero entiendo que otros compañeros y compañeras de mi espacio no quieran, no estén de acuerdo, y yo no los voy a demonizar de ninguna manera. Voy a apelar simplemente para cerrar. Yo voy a decirlo en primera persona, vos me has enseñado incluso muchos de los fundamentos que sostienen algo que yo no conocía, que es el mundo cooperativo en el mundo financiero. Y te quiero agradecer porque hace muchos años me mostraste que se podía hacer un mundo cooperativo en un mundo en donde generalmente no es que es el financiero. Me cuesta creer, Carlos, que el Fondo Monetario pierde acá. Y que es bueno. Me cuesta. Y que Argentina gana. No. Yo vuelvo a repetir, te pido encarecidamente que tomes mis palabras con exactitud. Si acá estuviéramos discutiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo estaría decididamente en contra. Acá estamos discutiendo una salida, yo diría, de una encerrona en la que nos dejó la gestión anterior. Cómo salir al menor costo posible para la Argentina, para los argentinos y las argentinas. Si no entendés eso, si no partís de ese punto, es muy difícil que se entienda lo que estamos diciendo. Acá estamos en un drama. El drama es que hay que pagarle 3.000 millones el 22.
que no tenemos y que no quiero que haya falta hacer un ejercicio demasiado fantasioso para suponer lo que le pasaría a la Argentina, a su economía, a la especulación financiera y a todo lo demás si la Argentina cae en default. Yo no creo que la Argentina tenga las fortalezas internas suficientes como para enfrentar una situación de default, de aislamiento comercial, nos quedamos, de cierre Carlos de las Heller. importaciones. Nos quedamos, Carlos Heller, con este deseo que compartimos todos, que la Argentina no tenga que pasar por una situación tan compleja. Te agradecemos muchísimo este contacto y esperamos que sea una buena discusión. Así voy al piso y tengo más tiempo y charlamos. Sí, pero con todo gusto. Me encanta, ustedes saben que yo estoy dispuesto. Con todo gusto, Carlos, gracias. Esperá, la semana que viene no, porque la semana que viene es fatal. Agenda completa la semana que viene. Gracias, Así Carlos. es. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias, Carlos Heller. Y seguimos en Para que sepas, está ya sentado Javier Milei, que escuchó toda la nota con Carlos Heller, que va a ser el que maneja la conversación junto con Diego Laspina la semana que viene, ¿no? Desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luciano Laspina, perdón. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? eso? Perdón, ¿querés que me levante? Pero no, por favor. ¿Cómo ¿para anda? qué? ¿Cómo le va, caballero? Yo quiero decirle... A usted le traje un regalo. Acá, me encanta. ¿Hacemos un intercambio? No me lo trajiste a mí. ¿Por qué? No. Hacemos un intercambio en vivo. Toma. Tengo eso. Pero déjame que Eso lo tengo. Ya lo leí. Déjame que lo toque por lo menos. Mirá. 139 páginas. Ya lo leí Tomá que es tuyo. 139 páginas. Igual te va a llegar otro. Dale, gracias, está bien. ¿Qué es eso que te acabo... Discúlpame, ¿no? La expresión es para que la gente vea la cantidad de páginas. Es tan pesado que no lográbamos con una impresora acelerar la impresión. Eso y 18 días para entrar en default. ¿Qué significa? Eso es lo que tiene que ver con el entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Todavía no es un acuerdo. De hecho, cuando arranca, te dice, para convertirse en un acuerdo, primero tiene que pasar por el Congreso argentino, porque es como está determinado el formato legal, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto, una vez que lo aprueba Argentina, el board del fondo lo puede aprobar. Es decir, se pusieron de acuerdo los técnicos. Ahora, desde mi punto de vista, yo voy a votar en contra de esto. ¿Por qué? Porque tiene inconsistencias teóricas, inconsistencias empíricas y tiene errores de diseño graves, por decirlo de alguna manera. O sea, ya esto como primer elemento central. La inconsistencia teórica es que el ministro Guzmán insista con esto de que una política fiscal expansiva genera crecimiento. Eso, y que además te hace bajar el déficit fiscal. Eso la teoría económica te demuestra que es falso. Se llama multiplicador del presupuesto equilibrado, aún en el modelo más básico de la macroeconomía, donde todo lo que vos expandas la demanda vía gasto público se transforma en aumento del PBI, lo que te aumenta la recaudación no te alcanza para que compenses el aumento del gasto, por lo tanto, el déficit fiscal aumenta. Ese es el primer punto. Y ahí, eso es, imagínate que en una economía que no es pura ajuste de cantidades, o sea, ya, digamos, y que tiene una inflación en el nivel del 50%, viajando a niveles del 60%, no se va a dar. Ese es el primer punto. O sea, esto ya es más allá de mi visión como economista. Esto es un problema técnico, aún en el marco analítico, de que, si me quisiera poner en los zapatos de Guzmán. O sea, en el marco analítico mío es incendiario. El otro elemento es de índole empírica, porque ustedes me podrían decir, ¿sabes qué, Javier? Todo bien con la teoría económica, todo bárbaro, pero ¿a mí qué me importan? Los números, los datos. A mí háblame de los datos. ¿Para qué me sirve esto? Claro, exacto. Esa es la pregunta correcta. El otro, una discusión de técnicos. Argentina aplicó ese modelo de los últimos 121 años durante 111. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 70 al oficial y entre 130 más o menos al paralelo. Sí, claramente el modelo no ha funcionado. Ahora, Javier, ¿qué había que hacer con esto? Porque lo que estamos conversando es esto, o sea, la deuda la asumiste en el 2018, se entró en una renegociación, está este proyecto, no lo voto. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, ese te diría que es la discusión, son los tres enfoques que se están presentando sobre este tema. Un enfoque es el enfoque que tiene que ver con el ala dura del gobierno
y la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ellos que dicen que el ajuste lo paguen los acreedores, es decir, que lo pague el Fondo Monetario Internacional, vendría a ser este caso. En esa situación, vos lo que tendrías es que el precio de los títulos públicos se derrumbaría, eso significaría que el riesgo país se fuera a las nubes, implicaría una tan alta tasa de interés que se te destruye la inversión, se te descoordina el mercado de bienes, te cae la actividad, te cae el empleo, te cae el salario real y te explota la cantidad de pobres e indigentes, que si a eso le sumás el desequilibrio monetario que tiene la economía argentina, que es peor que el Rodrigazo, con el agravante de que hoy partimos de 10 veces más de pobres, te imaginás que es una hecatombe social. Ese es el caso, digamos, de lo que quieren impulsar el ala dura del gobierno y la extrema izquierda. O sea, algo que sería verdaderamente una catástrofe. Después está la posición que tiene el ala dialoguista del gobierno y lo que es Juntos por el Cambio. Los que más se le parecen de Juntos por el Cambio, digo. Sí, son todos bastante parecidos. O sea, lo que pasa es que hay algunos que casi no se nota la diferencia. Es más, algunos de los de Juntos por el Cambio, digamos, por ejemplo, los gobernadores radicales, digamos, o sea, mucha diferencia no hay ahí adentro. O la coalición cívica, ¿no? O sea, que son, digamos, también más o menos de la misma especie. Y los socialdemócratas son los que más son los que más se parecen a Alberto y su grupo Callao y demás. Básicamente, ese grupo, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen claro que un escenario del default genera un desastre tan grande que se lleva puesta toda la casta política. Entonces se entiende que tiene que acordar y entiende que tiene que haber algún tipo de ajuste. Ahora, el problema es la inmoralidad de estos dos bandos que están juntos. Y sí, tiene que haber ajuste, pero ellos quieren que todo el ajuste caiga en el sector privado. Acá hay aumentos de impuestos, hay aumento de la presión fiscal. No solo eso, sino que reducción de transferencias al sector privado. Es decir, que todo el ajuste recaiga en el sector privado. Y es tan obsceno que el gasto público en términos reales, es decir, el curro de la política sube. Por eso los gobernadores radicales están chochos con este acuerdo. Y tanto presionan adentro de Juntos para el Cambio para que salga, porque ellos van a recibir más plata, porque el gasto público le va a ganar a la inflación en estas proyecciones que tiene Guzmán y esta idea que tiene Guzmán. Esto es tremendo, porque te están diciendo, estamos al borde del abismo, nos vamos a pegar una piña de novela, hay que ajustar, y no solo que ellos no ajustan, sino que sobreajustan al sector privado, ¿para qué? Para que ellos tengan más fiesta. Entonces, desde mi punto de vista, y esta es, si vos querés, la otra posición, la tercera pata, que vendría a ser la que tenemos los liberales libertarios, es estar totalmente de acuerdo en una situación muy particular, que es, hay que pagarle al fondo, hay que honrar la deuda, pero la diferencia es que el que tiene que hacer el ajuste es el Estado y no el privado, porque el privado es el que genera riqueza. Es decir, vos no podés estar premiando sistemáticamente al parásito que destruye riqueza, ¿sí? Y, digamos, o sea, y perjudicar al que crea riqueza. Digo, eso termina mal. Javier, para que lo podamos entender todos con ejemplos gráficos y después de haber leído, sí, claro, que te tomaste el trabajo de leer eso que lleva mucho tiempo. Bueno, a mí no. En la práctica, bueno, vos sos muy técnico, sos muy rápido para leer estas cosas, pero otros tenemos que hacer el esfuerzo, valga la redundancia, es así. Bueno, yo he laburado de eso. Te quiero preguntar ejemplos. Sí. ¿Qué significa que eso que se está fomentando y que se apruebe y se discuta como tal significa un ajuste para el sector privado? Con ejemplos, ¿cómo lo vamos a ver? Empezando por... Por ejemplo, va a ir contra los subsidios, ¿sí?, energéticos, y por lo tanto lo que te va a hacer es subir las tarifas. Y lo que va a hacer es que a algún grupo de consumidores los va a castigar más que proporcionalmente, porque además le quieren dar toda una impronta socialista redistributiva. Entonces, o sea, hay algunos grupos, ¿vieron la salvajada que hicieron en Capital Federal, donde directamente a donde no estaba su grupo de votantes lo plantean expropiar? Bueno, es eso. Lo que Por pasa ejemplo, es que ese es uno de los también casos. en algunos momentos hemos reflexionado que hay subsidios desmedidos en Argentina y que es cierto que hay gente que puede pagar un poco más y que no paga. Pero si no fuese solo el tema de subsidios, vos ves otras aristas en donde no se esté, el gobierno no esté sincerándose. ¿Puedo ir sobre el tema del subsidio? Porque esto es muy interesante. Es muy importante esto. ¿El subsidio qué es? Es la parte de la tarifa
que no te cubre el precio, por decirlo de alguna manera. Digo, como conceptualmente. Ahora, la pregunta es... Sí, vos no pagás todo, hay otro que está pagando lo que falta. Claro, Vos con tus exactamente. impuestos, Edi. Claro, pero claro, Sos vos exacto, mismo, digamos, Edi. o sea, después lo paga otro. O sea, o lo paga, digamos, no sé, las generaciones futuras con deuda, o lo pagan, digamos, los más vulnerables con impuesto inflacionario, o digamos a otro que le cobraron impuestos. Eso es decir, es meter la mano en un bolsillo y ponerla en el otro. Es bastante salvaje el mecanismo. Pero ¿qué es lo interesante? Que vos podrías recomponer la ecuación económica financiera del contrato de las empresas, que es lo que importa, minimizando el impacto en precio, que es bajando los impuestos. Porque tomás vos la boleta que te llega y la mitad es impuestos. Por lo tanto, vos podrías duplicarle los ingresos a las empresas sin que a la gente le cueste un solo peso. Ah, pero eso implica ir contra el gasto público, es decir, implica ir contra el curro de la política. ¿Hay alguna baja de impuestos propuesta en estas 139 páginas? No. Ahí, de hecho, digamos, lo que se está pensando en hacer este impuesto que era transitorio a la riqueza, hacerlo permanente, o por lo menos estirarlo un año más. Bueno, o sea, lo empiezan a estirar así, después termina volviéndose permanente. Otra cosa más que están planteando es que un revalúo de los bienes, para que cuando te hagan el cómputo de impuestos te cobren más impuestos. Otra cosa es aumentar la persecución fiscal. Y la realidad, eso también es bastante peligroso, porque en general las empresas no es que no pagan porque no quieren, o las personas no pagan porque no quieren, no pagan porque no pueden. Hay empresas o personas que están en la informalidad, porque si entraran a la formalidad quiebran. Ahora, lo que va a ver la gente es que vas a votar tal vez con el kirchnerismo y con la izquierda. Sí, eso, digamos, sí, pero por motivos distintos. Es decir, vos fíjate, está muy bueno el punto que hace Edi, porque quizás vos te recuerdes lo que pasaba en el 2001, 2002. Todo el mundo criticaba fuertemente al Fondo Monetario Internacional. E internamente también se lo criticaba. Ahora, internamente se lo criticaba al fondo, ¿por qué? Por ser duro. Y externamente se lo criticaba, ¿por qué? Por ser laxo. Es decir, en principio, digamos, o sea, es más, si querés, yo hasta estoy de acuerdo en la idea de que hay que eliminar el Fondo Monetario Internacional. Me parece una institución para otra vida, nefasta. No, bueno, pues es un tema no menor, porque vos, o sea, haces un desastre macroeconómico, te dan asistencia y le pasás el muerto a otro. O sea, es de una crueldad enorme. Pero bueno, estaríamos hablando de un nuevo orden del mundo. Hablemos claro, de pero la por Argentina, que tanto nos cuesta entenderla, está tan cerquita. Exacto. Y después, o sea, la crítica mía no es que, digamos, o sea, yo que me quejo de esto, ¿por qué? Porque es inconsistente. Es más, les voy a dar una pista de la aberración que es este papelito. Cuando vos haces una proyección, hacia el final de la proyección tiene que pasar por un lugar. Vos no podés proyectar cualquier cosa. La proyección tiene mucho de arte, pero está limitado. O sea, hay límites del arte que le podés poner. O sea, aun cuando parezca que el Excel... Arte y zaraza, ¿no? Arte y zaraza. Claro. Arte y vamos viendo. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos sabés que algunos dibujos ni siquiera te los acepta el Excel. Trata de dividir por 0 y vas a ver que no te lo acepta. Te va a pegar ese error. Bueno. Fíjate esto, es lo interesante. Cuando vos haces una proyección, lo que tenés que, digamos, vos vas a llevar a esa economía en una proyección e implica que vos tenés que repagar tu deuda. Cuando, digamos, tiene que pasar por ahí. Ahora, fíjate esto, Argentina hoy tiene una relación deuda-producto que oscila entre, si lo tomas al tipo de cambio oficial, 65-70%. Si lo tomas al paralelo, 130, 140. Si Guzmán dice que de largo plazo crecemos al 2% y el superávit primario va a ser 1%, vos te podrías preguntar a qué tasa Argentina es solvente. Es decir, a qué tasa de interés es consistente toda esta porquería. ¿Sabes a cuánto? A 3%. La tasa de interés de Argentina en el mercado hoy es 31% en dólares. Si tomas el riesgo país promedio, la tasa de interés en Argentina es 22-23%. Si tomas el riesgo país promedio de la historia argentina, que es 800 puntos básicos, quiere decir que la tasa andaría entre el 8 y el 10%. ¿Sabes qué quiere decir esto?
que esto es una porquería, que no cierra, es inconsistente. Que es mentira. Claro. Básicamente, te quiero llevar a un punto dentro de lo ¿Puedo que... hacer una acotación? Sí, dale. Es decir, si vos estás proyectando que vas a un default, ¿cómo vas a tener proyecciones que no son de un default? ¿O decís que vas a un default sí o sí? Tío, si estos son los números, vos defaulteás. Esto no es sustentable. ¿Cuándo? ¿En 10 años el próximo gobierno? Digamos, porque ahí también hay una cuestión, Depende digamos, cómo funcione, no sabemos. Claro, de cómo te den el rollover. No, porque Pero- hay quienes dicen, ojo, que le están tirando un muerto al próximo gobierno que asuma. Además- Y lo dicen en el frente interno, ¿eh? Sí, pero no solo por eso, Marcela, pero el punto es, vos estás haciendo una proyección donde los recursos que vos vas a estar generando no alcanzan para pagar la deuda. Entonces, todo lo que metiste en la parte previa de la proyección está todo mal. Pero para acá dicen que van a incentivar la acumulación de reservas y hasta dejan entrever que se elimina el cepo y que van a una administración distinta. No, eso dice que no. Dice que los controles van a ser más férreos. O sea, de hecho, hay Para las empresas. bueno, de hecho, hay un montón de inconsistencias de esto. Por ejemplo, Ahora, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, que está constituido por las principales potencias del mundo, le da rienda suelta, cree en esto y da este beneficio? se llama el problema del deudor significativo. Argentina tiene 1/3 de la cartera del fondo y en términos de desembolso el 50%. Si Argentina defaultea, quiebra el fondo. O sea, lo tiene que recapitalizar. O sea, tiene que salir Estados Unidos, Japón, tienen que salir y poner plata. Alemania, ¿sí? Entonces, ese es un primer Pero entonces problema. la Argentina está de algún modo en el mejor de los mundos. Tiene poder de decidir que el fondo haga lo que quiere, porque le debe. Eso es una negociación compleja. O sea, también puede pasar que en algún momento los países importantes se aburran de estos irresponsables y le bajen el martillo al país. O sea, eso también podría pasar. Ahora, vos fíjate esto, las inconsistencias o algunas mentiras que andan dando vuelta. No, vamos, por ejemplo, vamos a incrementar las reservas. Eso es lo que te decía, digo, ¿cómo? Yo te hago una pregunta. O sea, yo estoy acostumbrado a mirar este papel y los papeles que hace el fondo. El fondo te pone 3 tipos de metas. Te pone metas fiscales, te pone metas monetarias y pone metas en términos de reservas internacionales netas. Es decir, que si a vos, por decirlo de alguna manera, yo te doy a vos, Edi, ahora $100. Tu caja aumentó $100, pero también aumentó tu deuda. ¿Cuánto cambió tu posición neta? Depende de lo que tenga que pagar de deuda. No, pero a ver. Pero es deuda. O sea, con lo cual las netas, ¿cuánto variaron? 0. Digo, porque no me vengan a hablar de lo que dice el fondo en términos de reserva bruto, porque en realidad mira en términos de reserva neta. Y si estuviéramos hablando de reservas brutas, entonces que paguen con las que tienen. Ahora, la verdad de la milanesa es que las cuentas nunca van a cerrar. No hay economía sin déficit, no hay economía que no se endeude y no hay economía que no busque la manera de bicicletear hacia adelante. La Argentina, que es un país pobre y sin resto, vive improvisando hacia adelante y eso lo vamos viendo, es la lógica del vamos viendo, ¿no? ¿Por qué otros países funcionaron? Yo después quisiera quedar y lo tome, porque hay otros ejemplos de países que tuvieron que acudir al Fondo Monetario, pero después pagaron la deuda y salieron a largo plazo adelante. Bueno, Argentina pagó, ¿no? Argentina paga y nunca sale adelante. Vamos por parte. Quiero ir al punto que levantó Edi, que está bueno. Ojo cuando se habla de déficit. Vos, en realidad, tu capacidad de pago viene dada por el valor presente de los superávit futuros, es decir, de todos los superávit que vas a tener primarios futuros de acá a la eternidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, en general, los países tienen superávit primario y eso es lo que les permite endeudarse. Porque vos podés tener déficit en la línea financiera, es decir, cuando tomás el superávit primario, le restás los intereses y vas a déficit. De hecho, si vos tuvieras déficit financiero 0, esto quiere decir que el resultado primario se mapea exactamente con los intereses, a vos te va a caer la deuda. ¿Por qué? Porque si vos creces, la relación deuda-producto, ¿qué pasa? Cae. Por lo tanto, digamos, o sea, vos serías solvente. O sea, no sería un problema. El problema es que... Si sos más grande, tenés más espalda y te va a ir mejor. Esto no es problema de tamaño, por decirlo de alguna manera. Esto es un problema de definiciones contables. Argentina tiene déficit primario, Edi. O sea, Argentina el año pasado terminó con déficit primario de 3 puntos del PBI
Y ahí adentro metió el deck los decks que le mandó el fondo. Si no, era más grande. Eso significa que Argentina tiene que hacer un ajuste de 7 puntos del PBI para pagar la deuda. Digo, para que todos podamos comprender, sin pagar la deuda que tiene, solo pensando en los gastos fijos que tiene déficit. Es una familia que no le alcanza la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Entonces es tan tóxico lo que le pasa que casi es estructural. Yo quiero ir un minuto, Javi. Sí, claro. Nos despegamos un minutito de los números porque quiero ir a esta imagen. Porque esta es la imagen de una campaña electoral. Esta es la imagen, casi te diría, de un Milei que se proyecta presidente. A ver, eso es campaña electoral, de hecho. Porque eso es el... Es un libro, ¿no? Digo, pero... Sí, es esa foto. Es más, si la abrís, se ve porque de hecho... El libro en el medio, mirá. Es lo que fue el acto en Plaza Holanda, que es cuando yo inicié la campaña de las PASO. O sea, pero sí, el camino del libertario está lanzado. Y Vos dijiste hoy más temprano que era un libro de un futuro presidente de la nación. Y me dijeron 3 opciones y dije que podía hacer las 3. Así que puedo contestar la que quieras. No, nosotros salimos a hacer una encuesta con A24.com si Javier Milei puede ser presidente de la nación. La tenemos ahí para verla y podemos votar incluso, ¿eh? Bueno, yo te voto que sí. Yo voto que sí. A ver, es un autovoto. Yo voy a votar hoy por hoy, no. Es un autovoto esto. ¿Vos, Marce? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que en Argentina Javier Milei puede ser presidente y además hay una realidad. Lo está haciendo pulmón. Hay que decir que no veo demasiados grupos económicos apoyando. 6.730 votos, quedan 19 horas todavía, podés seguir votando todo ese tiempo. ¿Y cómo está el resultado? Yo ya dije que no. ¿Cómo votamos, Eddie, acá? Estamos divididos. A ver, vamos a ver, chicos. Démosle el voto a Marcela, poné el sí. ¿Qué dice Angulo y qué dice Mizrahi? Yo creo que como Eddie, por ahora no. Y yo me inclino por el no. Javier, entonces votemos que no, a ver. Quedó el no. A ver qué pasa en vivo. Quiero ver los resultados. Sí, mira. Bueno, es Argentina. 78,9% dice que Javier Milei llega a presidente de la nación argentina. ¿Y eso puede ser en el 2023? A mí me da miedo, pero después te explico por qué. No, bueno, está bien. O sea, siempre los cambios a la gente naturalmente le genera miedo. Y después de tantos años de esclavitud fiscal y mental a la que ha sido sometida la población argentina mediante el lavado de cerebro que implica la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal, sería normal que pase eso. Pero yo, digamos, me comprometí en lo que fue, digamos, mi discurso del día de la elección en el Luna Park. Dije que yo me comprometía a llevar a cada rincón del país una boleta liberal para que en el 2023 Argentina tuviera una opción liberal que pudiera votar. Por lo tanto, si en ese proceso a mí me toca el prodigio, el privilegio de liderarlo, lo voy a hacer. O sea, y si gano, digamos, no tengo ningún problema. Falta un año y medio. ¿Cómo armás gobierno? ¿Con quién? De hecho, yo, digamos, he dado mi visión de cómo tiene que ordenarse la política en Argentina. Yo dije que por un lado tiene que quedar la socialdemocracia y todo lo que esté a la izquierda, ya sea en el mismo lugar, tienen que estar las palomitas de Juntos por el Cambio, o sea, Larreta, Vidal, todo el ala de los tibios, ¿sí? Con la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda que los radicales, y el kirchnerismo, y si que quieren que se le sumen, digamos, la extrema izquierda. Mientras hablas sigue votando la gente, ya estás en 79, ¿eh? Te digo, va subiendo la cantidad de votos porque no están viendo en vivo y van votando. Salís presidente de acá. Invitamos a la gente a que se sume, ¿qué empiezo a probar la banda. y lo otro que yo también considero es que del otro lado te tendrían que quedar las distintas expresiones liberales, te tendría que quedar el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo y los halcones. Y vos tendrías un ordenamiento ideológico. Claro. O sea, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que vos tengas equilibrios de fragmentación. Y ahí, digamos, te podés encontrar como lo que pasó en Chile. ¿Te puedo llevar a la práctica? Por ejemplo, si tuvieses que hacer un gobierno, ¿lo pones a experta en tu equipo? No, porque es un liberal clásico. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, hoy recién repasábamos, experto hoy decía que él no está de acuerdo con no cobrar, porque él cobra por su trabajo. Hoy obviamente está cumpliendo un rol que es público.
A Pero diferencia de tu está bien, iniciativa. pero yo no critico eso. La semana que viene es la próxima, ¿no? Pero después hacemos propaganda la Sí, próxima tómbola. hacemos el sorteo el 10. Pero experto. El tema de José Luis. A ver, José Luis está en todo su derecho primero de cobrar la dieta porque él es un liberal clásico. O sea, yo filosóficamente soy anarquista y en términos de la vida real, porque tengo los pies sobre la tierra, soy minarquista. Pero entonces eso implica es un problema mío de que yo considero que el Estado es una organización criminal, que los impuestos son un robo, entonces es una forma de devolverle ese dinero ser coherente. a su generador original. Ahora, pero si vos sos liberal clásico, puede tomarlo como una compensación. O sea que eso es el primer punto. El segundo punto es, esto tiene un problema de concepción. Por ejemplo, José Luis considera que debe haber intervención del Estado donde se producen fallos de mercado. Es decir, eso está perfectamente alineado con la teoría neoclásica. Y vos ni siquiera eso. Claro, yo no creo en eso. O sea, yo de hecho acabo de publicar un artículo académico que se llama Capitalismo, Socialismo, ¿sí? Y la trampa neoclásica, y explico que los fallos de mercado no existen. Explico que en realidad lo que los economistas llaman fallos de mercado es que la estructura matemática de la realidad no mapea con la de los modelos y se enojan con la realidad en lugar de tomársela como en el modelo. O sea, yo creo que hay que cambiar la matemática y hay que mirarlo de otra manera. Desde mi punto de vista, los fallos de mercado no existen. ¿Por qué? ¿Qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Entonces no hay lugar para el fallo de mercado. Si una industria se va al tacho, que se vaya. Si tiene que quebrar, que quiebre. ¿Por qué lo tiene? Y por qué, si alguien quiebra es porque el producto que está vendiendo no satisface a la demanda. Entonces tiene que quebrar. ¿Para qué lo quieres mantener? Javi, cuando con Eddie nos propusimos y nos planteamos hacer este programa, para que sepas, no es imperativo, sino para que sepas es para que el público participe y tratar de que esa información que a veces es tan difícil, nuestra tarea es llevarla al llano para que todos la puedan comprender. Y de última, vos del otro lado de tu casa puedas decidir. La verdad es que, bien remarcás vos, a veces las diferencias de la ideología, porque no nos las enseñan o porque es difícil de entender, quedan para un grupo selecto. Con nuestra producción nos propusimos tratar de repasar cuáles son esos fundamentos en los que vos crees y que es tan diferente a lo que hemos visto que ha pasado por distintas gestiones de ministerios de Economía o de propuestas de proyecto de ley. No sé si lo tenemos, Juancito, ya para mostrarlo, ese repaso y el punteo que hizo la producción. A ver, vamos juntos sobre las claves de los libertarios. ¿Qué son estos fundamentos, estas palabras que a veces se identifican en el discurso del libertario? A ver, apretón fiscal. A ver, cuando uno, digamos, por ejemplo, cuando nosotros miramos la cuestión fiscal, hay dos dimensiones del problema. Hay una que es de índole moral, que para nosotros es la más importante de todas, y después está la instrumental. Por ejemplo, si ustedes revisan lo que es mi primer discurso en la Cámara de Diputados, ¿yo qué digo? No voto un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque el déficit fiscal vos lo tenés que financiar. Entonces, por ejemplo, si lo financiás con deuda, eso significa que le estás pasando el costo de la fiesta a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. O sea, personas que no votan o quizás ni siquiera nacieron. Por lo tanto, es inmoral. Si vos lo financiás con emisión monetaria, o sea, señoriaje, ¿cuál es el problema? El problema radica en que eso se transforma en inflación y le pega por lo menos 25 veces más fuerte a los que menos tienen. Y si vos subís los impuestos, es un robo, digo, desde nuestra concepción. Por lo tanto, vos fijate, el ministro Guzmán, ¿qué es lo que quiere hacer? Además, frente a la gran crisis, quiere expandir el gasto público y reventarnos impuestos. Ahora, y la vos oposición... en tu discurso están estas cosas, ¿no? Sí. Apretón fiscal, ignorancia monetaria, acumulación de reservas, control de capitales, crecimiento. Ahora, en este punteo hay una cosa que no está y que vos haces mucha apelación, que es somos la furia. Bueno. Y eso implica una actitud casi personal y de grupo hacia una circunstancia. Y puede sonar hasta violento, ¿no? Bueno, a ver, voy a definir lo que son nuestro marco analítico y por qué nosotros después hacemos estas críticas y tenemos esas reflexiones sobre, por ejemplo, cómo criticar esto. Nosotros consideramos, digamos, nuestra definición del liberalismo, que es de Alberto Venegas Linchijo, dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, una de las cosas que pasa cuando vos
te apalancás sobre el principio de no agresión, nunca sos el primero en agredir. O sea, es una respuesta al sistema. Es decir, y la realidad es que nos agrede todo el tiempo el sistema. Mira, te lo voy a hacer. La furia es un derecho. Es tu respuesta al acto violento del Estado. Ejemplo, ¿qué hace el gobierno? El gobierno emite dinero. Eso decían las guerrillas de los 70, por ejemplo. Bueno, está bien, digamos, o sea, yo te doy mi posición, digamos, después si otros... Pero vos no llamás a la violencia física, ¿o sí? Yo no estoy llamando a la violencia física. Estás hablando de una rebelión fiscal, por ejemplo, incentivar a que la gente que si no siente... Pregunto, si no siente que su situación de salud, de escolaridad de sus hijos o de protección en la vía pública, vía seguridad, no es coherente con lo que paga de impuestos, vos llamás a que no se paguen. Bueno, a ver, de hecho no lo es, porque vos, por ejemplo, pagás por el sistema de salud, pero tenés una prepaga. Pagás por la seguridad y tenés seguridad privada. Digamos, y pagás por la educación y terminás, si podés, yendo a la educación privada. Entonces, digo, ya lo pagás eso y lo pagás 2 veces, o sea, lo cual es tremendo. Y en la pandemia lo pagaste 3, porque además encima recortaron los servicios que vos podías acceder para dárselos a otro y de repente estaban ocupando una cama que era tuya. Digo, o que vos habías pagado antes. Pero al margen de eso, mira, lo voy a hacer con el caso del control de capitales. A ver, los argentinos fugan, o sea, se viven llevando los dólares. O sea, tenemos 400.000 millones de dólares en el colchón, por decirlo de alguna manera. Ahora, la pregunta de los argentinos son malos, no, es la respuesta a ¿qué? Al impuesto inflacionario. Es decir, el gobierno, para financiar el descalabro fiscal, emite dinero, ¿cómo vos te proteges? Saliendo del peso, o sea, comprando dólares. Como eso no le gusta al gobierno, hace algo absolutamente violento. O sea, ya es violento el impuesto inflacionario, ¿sí? Porque es un impuesto no legislado, o sea, te mintió, y cuando te mintió la contracara fue que te mintió, te generó inflación y te reventó el bolsillo. Porque si vos, no sé, tenés 100% de inflación y antes podías comprar 100 bienes, ahora vas a poder comprar 50. O sea, alguien te robó 50 bienes y vos no sabés quién fue. Sí, fue el Estado. O sea, ese es el primer punto. O sea, primero ya hay un robo ahí, hay una estafa, ¿sí? Con lo cual ya te está agrediendo. Pero no se queda ahí, ¿eh? No se queda ahí. Después, como vos querés comprar dólares, ¿por qué compras dólares? Porque es tu forma de mandar consumo del presente al futuro, es tu forma de ahorrar. Sí, y si vos ahorraras en dólares, en pesos quiero decir, ¿cómo te iría? Muy mal. O sea, te vas a quedar pobre, no te va a quedar nada. Entonces, mira, pensá si vos tenías $1 millón en el año 2001 y te quedaste en pesos. ¿Está claro? Digo, hoy estarías en la lona prácticamente. Entonces, en ese contexto, vos ¿qué haces? Vas y te compras los dólares. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Aplica una medida violenta, que es el control de capitales, porque si yo me gano mi dinero honestamente, yo podría gastarlo en lo que yo quiero. Sin embargo, el gobierno no quiere que lo gaste en lo que yo quiero, entonces no me quiere dejar comprar dólares, con lo cual castiga mi consumo futuro, porque si yo me tengo que quedar en pesos, voy a estar peor, castiga mi consumo presente, porque en la composición de bienes que yo quiero tener no me la deja tener, pero no es solo eso. Me obliga a demandar forzosamente pesos, con lo cual aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Mirá si el control de capitales no será una herramienta profundamente violenta. Entonces, cuando viene alguien y te pone el control de capitales, lo lógico es que te enojes. Es decir, cada vez que restringen tu libertad, igual, deberías enojarte, Javi, y mucho. Un kirchnerista te diría, bueno, pero los que más tienen que poder poner más para los que menos tienen y poder generar igualdad en una sociedad. Bueno, eso es el tema de la justicia social. Ahora, la justicia social es injusta, porque la pregunta es, ¿ustedes están a favor del robo? No, pero no me gusta la pobreza. No, bueno, está bien. A ver, bueno, ¿no te gusta la pobreza? Bueno, andá y asistí a los pobres con la tuya, no con la mía. Es decir, vos, o sea, porque además implica un trato desigual frente a la ley. Y eso es una aberración. Es absolutamente violento. Mira, te voy a dar a alguien que tenía una obsesión por la igualdad. Se llamaba Procusto. Procusto, ¿qué hacía? Invitaba a su casa a comer gente y los alcoholizaba. Entonces, cuando les ofrecía quedarse a dormir. Entonces, si eran muy altos y excedían la camita que él tenía, le cortaba las piernas o le cortaba la cabeza. Si era muy ancho, le cortaba los brazos. Y si era muy corto, lo estiraba. Es decir, ¿se dan cuenta lo violento? O sea, afortunadamente y gracias a Dios somos todos distintos. Eso es lo que genera la cooperación social, eso es lo que genera la paz. Porque si nosotros estamos complementarios, mirá, ¿sabés qué pasa, Marcela? Yo podría odiarte, no es el caso, pero supongamos, o sea, podría odiarte, pero ¿sabes qué?
yo dependo de que vos compres lo que yo vendo. Claro. Y si no lo haces, Tiene que haber una estrategia de seducción de quiebro. mercado. Por eso Bastián Entiendo decía, perfectamente. donde entra el comercio no entran las balas. Y entonces eso es lo que fomenta el comercio. En cambio, en esta sociedad donde todos le quieren, imagínate esto, ¿qué sería si vos, todas las personas no deberían pasar la altura promedio? Te quedarías sin lo maravilloso que es la NBA porque le hubieras cortado las piernas a Michael Jordan, a Magic Johnson, a Shaquille O'Neal, digo, a tantos, no sé, a Kareem Abdul-Jabbar. Se me están cayendo las Sí, sotas. vamos a bajar un poquito a tierra y literalmente lo vamos a hacer porque tenemos un móvil en la calle para hablar con la gente. Salimos a preguntarle, y te lo vamos a preguntar a vos para dar la patada inicial al tema, si está más preocupada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o por la información de último momento que dice que estamos al borde de una tercera Si guerra querés te mundial. contesto yo. Sí, empezá vos y vamos Yo a la estoy más gente. preocupado porque haya una tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y yo alerté sobre estos riesgos, ¿eh? Yo dije, si Trump pierde y queda en la Casa Blanca un socialista como Biden, tibio, débil, ¿sí? ¿Sabes qué? En un mundo complicado, con personas como Putin, personas como, digamos, Xi Jinping, digamos, o sea, China, y, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, estamos complicados. ¿Sabes por qué? Porque en esto hay una estrategia. O sea, esto era, en Estados Unidos se llamaba la estrategia Nixon. Es decir, vos tenés que mostrar un sentimiento anticomunista rabioso. Fíjate cuántas guerras hubo durante la presidencia de Trump, porque dijeron nos iba a poner al borde de una guerra mundial. Invaden más los demócratas que los Exactamente, es decir, digamos, los zurditos americanos, o sea, son sí, más por eso complicados digo, que... si decís en serio que Biden es un socialista, ¿no? Pero sí, lo digo en serio y convencido y digo, tengo... Pero son categorías que vos manejás, digamos. Sí, por eso. Estudiaste el marxismo y el socialismo. No, digo, hay distintos pelajes de socialismo. O sea, el marxismo, digo, es otra cosa, están los trotskistas, o sea, hay distintos. Los que votan como vos en el Congreso, digamos. Está bien, pero por distintos motivos. Entonces, en el fondo, sí, ellos no, digamos, no creen en que hay que tener las cuentas en orden, yo creo que sí. Ellos creen, digamos, en que si tienen que matar gente no les importa. A mí eso sí me molesta. Ellos, digamos, se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo. O sea, no son los valores que yo adhiero. Pero quiero ir a este punto. ¿Sabes cuál es el gran problema? Porque ahora, ¿qué es lo que vos tenés? Tenías un presidente de Estados Unidos débil. Eso Putin lo vio y con eso avanzó, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que después se empiezan a dar manija entre ellos y empieza a escalar. Ese es el gran problema. ¿Y sabes cuál es el gran problema ahora? Es cierto, si vos tomás la potencia militar de Rusia y la potencia militar de China, están muy abajo de Estados Unidos. Entonces vos decís, bueno, entonces Estados Unidos puede poner esto en orden. ¿Sabes qué? No. Porque todos tienen, esos tres mencionados tienen capacidad de apretar un botón y hacer volar el planeta. ¿Te parece si vamos a la calle y escuchamos a la gente a ver si también conoce y toma conciencia de lo mismo que está diciendo vos? Por ahí tiene una opinión distinta. Está allí nuestro equipo trabajando para preguntarle a la gente qué opinen, que se sumen. Marce Padovani, ¿cómo estás? Vine acá en la zona de Palermo, en un shopping muy conocido, Santa Fe. Y Coronel Díaz casi, le voy a preguntar acá a la gente que está en la parada. Claro, está tomando el colectivo la gente, vamos a ver cómo resulta. Amigo, ¿te preocupa más la guerra o el de acuerdo con el fondo? Vaya. Bueno, ahí se va el amigo, esto podía pasar. Bueno, Claro. Seguimos. Bueno, vamos a la esquina, Sí, vamos a que la a la esquina. gente no le importe ni una ni A ver. otra cosa puede pasar No, también. me importa subir al colectivo. Obvio. Puede ser, eso es lo ¿no? que más me Puede importa. ser La también. vida misma, claro que sí, Marce. Puede pasar. A ver, acá la chica le pregunto, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿te preocupa más la guerra o el acuerdo con el fondo? No quiere responder la chica, bueno, seguimos. Señor, ¿cómo le va? No quiere hablar el señor, bueno, son cosas que pueden pasar, ya había avisado Claro. que esto podía pasar. Sí. Son cosas que... ¿Sabes por qué? que ¿Sabes pueden por pasar, qué, ¿eh? Marce? Porque Sí. a veces los temas de discusión de la política, que son muy importantes y son fundamentales, se explican tan mal que la gente dice, ¿a mí qué me importa? Si yo necesito subirme al colectivo para que no me descuenten porque me hace falta la parte presencial de mi salario, porque quiero llegar a mi casa y relajarme porque vengo de una semana en donde la plata no me alcanza para llegar a fin de mes. Sí, claro que puede tengo pasar. hambre, los chicos, Tengo la hambre, comida. Tengo otras preocupaciones. A Tengo ver, el voy a barbijo intentar puesto, acá tengo miedo al con el COVID. amigo que tiene un Todo es nenito, válido. mira. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Te preocupa más el acuerdo con el fondo? ¿Les preocupa más el acuerdo con el fondo o una posibilidad de una tercera guerra mundial? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Sí. ¿En la misma proporción te preocupa o no te preocupa más una que la otra?
O sea, ¿te preocupa más que haya una guerra o el acuerdo con el fondo? Ambas, no cosas, pero bueno, como estamos acá en Argentina, el FMI. Estamos un poco lejos quizá, ¿no? Gracias, ¿eh? A ver, la señora, ¿cómo te va? ¿Te preocupa más la guerra o el acuerdo con el fondo? ¿Qué te puede afectar más? Ambos. ¿Ambos? ¿Sí? ¿Por igual? Sí. Bueno. Marce, si gracias, podés, No, les pregunté porque tienen un chiquito, ¿ves? Te voy a pedir algo en vivo. Sí. Yo sé que vos siempre me das todos los gustos, pero sos un gran compañero. A ver si podés entrar a la pizzería para ver que el público que ya está consumiendo, que está relajado, para no molestar al que está volviendo de trabajar. O en un ratito volvemos con vos y te pedimos que te acomodes, si es que te lo permiten, ¿no? Para ver aquellos que están más relajados. ¿Qué Es una pizzería de opinan? una cadena, Marce. Es una pizzería de una cadena, ¿eh? Ya nos dicen que no ¿no te dejan podemos, pasar? digamos, no hay un responsable aquí, sino que es una cadena. Bueno, volvemos con vos en un instante nada más, Marce. Ya nos queda claro un Dale, poco cuál cómo es la no. sensación térmica de la calle. Tenemos el video de las redes sociales que me gustaría que se lo podamos mostrar a Javi. Bueno, en un ratito te vamos a mostrar porque te lo cuento desde ahora. Ya la Cámpora hizo otro nuevo video con su posición, Eddie, sobre el Fondo Monetario Internacional. Así que en un ratito te lo vamos a mostrar. Tenemos ¿Qué algunas viene? fotos ¿En capítulos también. viene el capítulo 1, capítulo 2, Por capítulo 3? eso me parece interesante hasta la estrategia comunicacional. Es disruptivo. Yo no había visto Y una él, manera de él comunicar saca así. libros como Cristina y Macri, ¿viste? También. Ah, él también está en Espejo. Te perdiste la editorial que hizo Eddie de la comunicación en Espejo Política. Te propongo retomarla porque fue muy lo buena. que veo después por las redes. Pero fue muy buena. ¿puedo hacer un comentario Pero cómo no. sobre esto? Porque está muy bueno el planteo. Hay un artículo maravilloso de Juan Carlos de Pablo, se voy a tratar de ser intuitivo copiando al profe, que se llama La economía como un proceso decisorio. Entonces te dice que puede haber 3 escenarios cuando vos tenés que tomar una decisión. Uno es el siga-siga, o sea, el status quo, o sea, todo sigue. Te dejas llevar. Entonces vos ahí tomás las decisiones de un determinado momento, digamos, de una manera. Ahora, otra cosa es el diluvio universal. Si vos tuvieras el diluvio universal, ¿cuál es el punto? Bueno, el diluvio universal básicamente es entonces vos tenés que subirte al arca de Noé. En Argentina eso tiene nombre. Se llama comprar dólares, salir del peso. Sí, y la otra es el escenario fin del mundo. Entonces lo que quiero que notemos es que cuando hablamos de la guerra, por las características de las potencias involucradas, es el escenario fin del mundo. Javier... Y el otro, el problema del fondo es diluvio universal. Diluvio universal, que es Encaraste- crisis del 2001, cacerolas. Claro, puede ser una crisis, claro, que se puede parecer a un Rodrigazo, pero de mayor magnitud. El mundo, diluvio universal. ¿Tenés una beta de discurso místico? ¿Te sale? ¿Lo estudiás? ¿Te sirve para comunicarte con tu público? Yo, digamos, o sea, yo soy una persona que cree en Dios y además tengo, digamos, a mí me gusta explorar en algunos aspectos, sí, también, digamos, de las Sagradas Escrituras y muchas veces, o sea, hago lecturas de la para allá. O sea, digo, o sea, como no lo hago todas las semanas, no voy a llegar a leer la Torah completa en 7 años, pero digamos hago... ¿Rezás, por ejemplo? No, pero sí leo. Entonces, por ¿Qué ejemplo... lees, Javi? ¿Qué lees? ¿Qué te inspira cuando vos de tenés lo que espiritual, ¿no? reflotar ¿no? la fe? Está bueno esto, No, que digamos, es o sea, conocer otra parte bueno, tuya. pero es que ahí hay cosas muy importantes. Vos fíjate esto. El día que yo hice el sorteo, porque aparte... ¿El primero? El primero, sí. Mar El del primero, Plata. sí, Mar del Plata. El primero de los sorteos. La para allá de esa semana, o sea, la porción de la Torá que se discutía o se analizaba durante esa semana, era la novena plaga de Egipto. La novena plaga de Egipto, ¿cómo es? Moisés, digamos, Moshe, digamos, pronuncia como quieras, levanta los brazos, Israel queda iluminado y Egipto queda en la sombra, en la penumbra, en la oscuridad. Y eso ocurre durante 3 jornadas y eso lo lleva al faraón a rendirse. Y vos fíjate, ¿para qué sirvió el sorteo? El sorteo sirvió para dejar en claro la basura que es la casta política, con todas las críticas, con toda... ¿Sos Moisés? No, estamos hablando de un, Figuras. de un líder, digamos,
que está entre los 3 líderes Pero más importantes de la historia de la humanidad. ¿Que está generando un despertar de una conciencia? Eso sí hay un objetivo. De hecho, cuando yo cierro... ¿Una especie de mesías? No. Cuando yo cierro el acto de Plaza Holanda, que es cuando arrancamos con las PASO... Esta foto. Sí, exactamente. Eso es cuando ingreso. Cuando termino, digo, yo no me metí acá para guiar corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que te pide un político en general? Te pide que lo votes para que le des el poder y hacer cosas. Yo en realidad, ¿qué era lo que pido? Digo, es dame el voto para devolverte el poder. Es decir, para devolverte la libertad. Para que eso pegue, te tiene que interpretar la gente. Sí. ¿Vos crees que este pensamiento casi religioso que vos planteás... ¿Por qué religioso? Bueno, porque tiene mucho que ver con el lenguaje bíblico, con el lenguaje... Me estás hablando de Moisés, me estás hablando de plagas, me estás hablando de diluvio universal, de fin del mundo. A ver, mira, lo voy a poner en otros términos. Cuando Akerlof sí recibe el Premio Nobel de Economía por el tema de lo que se llaman los modelos de selección adversa, ¿sí? Y que también lo recibe, digamos, o sea, Stiglitz, y también el otro no me acuerdo, que tiene que ver con el principio de revelación. El principio de revelación que tiene que ver con... donde más se exploró fue en el tema del mercado de trabajo, para saber cuándo contratabas a un trabajador, si ese trabajador era bueno o malo. Entonces le ponías contratos para que elijan y se autoeligen. Principio de revelación. Ahora, vos sabías que el principio de la revelación ya estaba en la Biblia, estaba en la Torá, o sea, estaba en el Antiguo Testamento. Es el caso del rey Salomón. El rey Salomón se encuentra frente a 2 mujeres que están reclamando que son la madre de un determinado chico. Cuando él dice... Y claro, el fallo salomónico, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando dice, bueno, partamos el chico a la mitad cada una. Entonces, la verdadera madre dice, no, que se lo quede ella. Y ahí descubre que es la verdadera madre. Eso se llama principio de revelación. Ahí ya lo tenías en la Biblia. Así que, mira, te voy a dar otra cosa. Robert Aumann, Premio Nobel de Economía por sus desarrollos en teoría de los juegos, es rabino. Y mirá qué interesante. Vos, cuando vos tenés el problema del dilema de los prisioneros, ¿sí? Que básicamente la solución del dilema... Lo explico porque si no, digamos, voy a estar explicando una solución de algo que nadie está entendiendo. Si no. Es decir, vos tenés 2 reos, los tenés incomunicados y vos le decís que si confiesa, ¿sí? Y el otro no confiesa, queda libre. Ahora, si se calla y el otro confiesa, te comes tremenda cárcel. ¿Cuál es el incentivo de los 2? Confesar. Cuando los 2 confiesan, los 2 se terminan comiendo un montón de tiempo. En cambio, si los 2 se hubieran callado, zafaban los 2. Dame un segundo. Te quiero mostrar un par de cosas reveladoras. Pero ¿cómo se arregla eso? Eso se arregla con cooperación. Pero, ¿me entendés? O sea, entonces, mira, ok, nosotros en lugar de estar separados, nos sentamos, arreglamos, cooperamos. Ahora, en realidad, no solo alcanza con que vos cooperes, sino que además el juego tiene que ser infinito. Porque si el juego termina pasado mañana alguien va a traicionar, entonces no jugás pasado mañana, jugás un día antes, entonces, o sea, mañana, entonces traicionás, entonces terminás traicionando y nunca funciona. Entonces, la única solución que tiene el dilema de los prisioneros es la cooperación social y que el juego sea infinito. ¿Y eso sabe dónde está la solución? Jesucristo, cuando dice tenés que poner la otra mejilla. A mí me parece muy interesante. En el concepto de vida eterna. Me parece muy interesante porque Javier, que en mi caso yo lo conozco hace muchos años, es sumamente técnico y lo que él estudió es algo que no es que todos los economistas lo entienden, es sumamente técnico, pero él encontró en estos ejemplos gráficos una forma de hacerse entender y que me parece que es válido, que es la democratización del saber. Muy interesante. Hizo otras cosas para hacerse entender y yo le voy a preguntar si en esta revelación que le vamos a mostrar no estuvo el origen de su campaña electoral y de una frase que dijo recién acá. Si querés salvar a la pobreza, salvala con tu plata o algo así, ¿no? ¿Qué frase tuya? Vamos a ver unas fotos y vos nos vas a decir qué te refrescan, qué te revelan y qué tienen que ver. Yo digo que acá, en esta pelea que tuviste con Sol Pérez en el año 2019, empezó tu carrera política. No, fue una discusión donde ella tenía una posición, yo tenía una posición distinta.
Nada más que eso. Lo único que te generó esa pelea en su momento fue eso. Te dio una gran visibilidad, ¿eh? Ya la tenía antes. A ver, la próxima. Gente que quiere tomarse café con vos, me parece. Una sí, el otro Bueno, no. con el Steve Jobs falso, digo, claramente no me juntaría. ¿Steve Jobs falso? ¿No viste que se disfraza de Steve Jobs? ¿Puede Pero decir que te lo ha estudiado que el marketing político le propone que copie a Steve Jobs? Pero claro, está claro, es demasiado evidente. Pero no solo eso, sino que además, mirá qué interesante. Pero Steve Jobs era un empresario exitoso, es decir, era un creador de riqueza. Generaba riqueza sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Y sin embargo, digamos, o sea, Larreta es un gastador compulsivo, o sea, y en el fondo es un destructor de riqueza. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo es un fanático del Estado. Es decir, un destructor de riqueza. Es justamente, se disfraza del creador de riqueza cuando en realidad es un gran destructor de riqueza. ¿Te arrepentís de insultarlo a Larreta o te parece que el insulto vale la pena en la política? Le dijiste cosas fuertes, ¿no? Bueno, primero, digamos, o sea, lo dije en una red social y la red social mía la manejo como se me da la gana. Ese es el primer punto. O sea, ¿No tenés community manager? No tengo community manager. Soy el único político que no tiene community manager. Y lo otro es, o sea, con lo cual, digamos, lo que hago yo en mi red social es un problema mío. Digamos, o sea, si la querés mirar, la mirás. Si no la querés mirar, no la mirás. Digamos así, y no estoy de acuerdo de que nadie me venga a decir, digamos, a censurar qué es lo que digo o lo que no digo. O sea, con lo cual, si les gusta bien, si no les gusta. Ahora, me parece demasiado sesgada la mirada. Porque yo, ¿qué dije? Que creo en qué cosa. En el principio de no agresión. Todo el mundo se concentró en las cosas que yo estaba diciendo y nadie se concentró en lo que yo estaba denunciando, que es la persecución de recursos de opositores con recursos públicos. Eso me parece muchísimo más grave. ¿No te parece que es mucho más grave estar persiguiendo a opositores con recursos públicos que la respuesta que pueda tener una persona Bullrich? vía una... Antes de pasar a la próxima. porque Tengo Bullrich la te mejor de decís, las opiniones de Patricia Bullrich. ¿Podrías porque, hacer una alianza política con ella? a ver, en este contexto de la política, que es un negocio tan sucio, tan roñoso, porque alguien me dijo, bueno, pero usted tenía una pésima opinión de la política y ahora está adentro, ¿qué opina? ¿Sabes qué dije? Que me equivoqué. Porque me quedé corto, es peor, es una basura Ahora muchísimo que la ves peor. más de cerca es peor. Es muchísimo Vamos a peor. ver una foto. No, pero pará, no, porque Sí, dale, todavía dale. no terminé de contestar sobre Bullrich. Dale, sí, por y favor. además, los que vos crees que son malos, ¿sabes qué? Son malos. Pero los que crees que son buenos son infinitamente peores. Y una de las cosas que yo le valoro a la señora Bullrich, ¿sabes qué es? Que siempre me fue con la verdad, que siempre me dijo la verdad. Nunca me dio vuelta, o sea, las veces que yo hablé con ella, me dijo ta. ¿Y sabes qué después? Fue así, lo cumplió. Para mí eso tiene un valor enorme. No como otros que te hacen operar, digamos, y que utilizan recursos públicos para operarte, para ensuciarte, para inventarte cosas, ¿sí? O para hacerte acusaciones verdaderamente aberrantes. Vamos a la próxima foto, a uno de los protagonistas de la foto, lo mencionaste recién, no lo tendrías de ministro o de algo así porque es un liberal demasiado Hay clásico. tres que son muy populares. ¿En qué quedó esa alianza frustrada que iban a hacer antes de las elecciones y terminaron siendo separados? Spert, Milei, Y Kachanowski. López Murphy, Kachanowski también, pero López Murphy, ¿no? Bueno, López Murphy decidió ser empleado de Larreta. Decidió sumarse a la estructura socialdemócrata. Por lo tanto, o sea, eso ya en sí mismo, yo no me puedo juntar con un socialdemócrata. Hay un video maravilloso en esta casa de Larreta con Alejandro Fantino, cuando Larreta le empieza a describir que cobrar impuestos crea riqueza porque permite hacer obra pública y eso genera más impuestos y permite gastar más. No es una cosa verdaderamente... Y Ale Fantino le dice, muy sabiamente, le dice, pero vos sos keynesiano. Y él le dice que sí, absolutamente. Y Fantino, digamos, ni lerdo ni perezoso, le dice, sos igual que Kicillof. Y Larreta es Kicillof de buenos modales. Y López Murphy decidió ser empleado de Larreta. Decidió destruir el liberalismo desde una posición servil a un socialdemócrata. O sea, que vos encima le crees que le hizo daño al espacio de la... Bueno, los de que hecho, creen cuando él estaba en la en interna... en ser libertarios. Cuando él estaba en la interna, ocupó más tiempo en agredir a mi espacio que en discutir con la propia Vidal. Javi, te propongo que nos des unos minutitos nada más para que podamos seguir charlando y además tenemos más información. Una brevísima pausa nada más. Eddie, ¿te parece? Ya volvemos, sí.
Habíamos tomado la decisión de acompañar a los clientes y a los argentinos en la preservación del ambiente en lo que es la catástrofe por los incendios en el estero Libera. Hemos sido recibidos por el ministro de Turismo y fui acompañado por buena parte de nuestro equipo técnico, por Mariana Campbell, que está en todo lo que es Escobar Sostenible, y por el doctor Cristian Pisaco, que está en Zoonosis, para ver cómo podíamos colaborar y de qué manera. Visitamos la Reserva Guará, que es el lugar donde se está recuperando animales que fueron accidentados a través del incendio. Llevamos un equipo, un concentrador de oxígeno y un tubo portátil que era necesario para poder hacer anestesia en el campo, así que bueno, hicimos una primera colaboración para llevar después las grandes donaciones que se están haciendo en el Partido Escobar y aprovechar a agradecer al pueblo solidario. Y bueno, nos traemos varias ideas como para poder trabajar en conjunto. Nos ponemos a trabajar e incluso Cultura probablemente diseñe un programa como el que tenemos de primer viaje al mar, mi primer viaje al Libera. Destacar también el enorme corazón que tiene nuestro pueblo en Escobar y la capacidad técnica de nuestro equipo y entender que somos un solo ecosistema, un solo planeta, una sola patria, somos parte de un conjunto de provincias y que todos tenemos que hacer todo lo posible para realmente ayudar al otro. Bueno, la ayuda a Corrientes que persiste y hoy también agradecidos de que el clima por lo menos dé un poco de alivio a esta gente que tanto ha sufrido. Pero está bueno también ver la unión de otros funcionarios, de otros políticos que asisten a la gente que más necesita. Javier, más fotos tenemos para mostrarte, para guiar la charla de esta manera más televisiva, ¿viste? ¿Qué foto sigue ahí? A ver si armas Acá algún está, lío mirá. adicional. Acá está, mirá. Esta también fue polémica, Javi, ¿eh? Vacuna. Tu pensamiento real sobre la vacuna. Yo lo expuse con total claridad en el debate. A ver, acá el problema es que te hacen una operación, si vos haces una observación, entonces como yo hice una crítica técnica, me dijeron antivacunas. Es falso, yo no soy antivacunas. De hecho, yo en el propio debate dije, yo, como mis padres eran grupo de riesgo, yo mismo les hinché, como les insistí de manera intensa que se den las vacunas. ¿Por qué? Porque si ellos, digamos, se equivocaban, no contaban el cuento. Primer punto. Segundo punto, yo lo que hice fue una defensa encendida de la libertad de elegir. De que vos hagas tu propia evaluación de renta-riesgo, por decirlo de alguna manera, y ahí decidías si te la das o no. Y en ese caso, yo, cuando... Ahora, cuando la libertad de elegir puede poner en riesgo la salud, ¿qué hace el Estado? Bueno, la pregunta es si tiene que haber o no tiene que haber Estado. O sea, y entonces juega un... Porque ¿cómo se arregla este problema? No, la pregunta es si es lícito contagiar. No, bueno, a ver, cuando vos manejás un auto y pisás a alguien, tampoco es lícito. Y hay entonces, pena. El Estado te pena. Bien. ¿Y cómo se resuelve? Con una ley. Bien, no, pero ¿y vos qué haces cuando salís a la calle con el auto? ¿Qué haces? Contratás seguro. Por ejemplo, por lo menos llevás seguro contra tercero, porque si llega a pasar algo así, para que esté cubierto el siniestro. Es así como se resuelve una sociedad libre. Lo resuelve vía un sistema de seguros. Ahora, fíjate la perversión del sistema de seguro en Argentina, porque el Estado te dice, el Estado te cuida, ¿no? Ahora sucede que vos pagás la salud pública, ¿sí? Porque la pagás con tus impuestos, aunque no quieras, porque lo pagás a punta de pistola. Los impuestos, recordad, siempre se pagan a punta de pistola. No solo eso, sino que además vos pagás tu prepaga, si podés. Recordemos que el señor Delía se hizo atender en el Otamendi cuando se enfermó, o la señora Cristina Fernández de Kirchner. Todos grandes defensores del Estado se atienden en sanatorio privado. Pero no solo eso, además el Estado se te metió en regularte ese seguro que vos estabas pagando. O sea, con lo cual además te lo cobró por tercera vez, deteriorando tu calidad de servicio. Entonces, el problema no es cómo, digamos, o sea, resolvés ese punto, algo puntual. Es un problema general que es el Estado. El Estado es tu enemigo, el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Nos dijeron que nos iban a cuidar, ¿sí? Y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos por COVID. Tenemos más de 120.000. Es decir, el Estado te cuida, asesinó a 90.000 argentinos. Última foto, polémico, pero última foto. La palabra la tenés vos. Bueno, Martín Guzmán y la señora del fondo, Caterina Georgieva, ¿no? Cristalina Georgieva. Bueno, Cristalina está evitando que el problema sea más grande de lo que es.
Para ella. Claro, obviamente. Y es muy interesante lo que hace el fondo. El fondo que hace le permite rolear la deuda. Es decir, que si Argentina se estrella no es por culpa del fondo, no es por culpa de las recetas del fondo. Es decir, el comunicado está escrito por el gobierno argentino. Ahí no hay que dejarse engañar por los políticos, que son basuras mentirosas. El fondo te dice, tenés que tener esta meta fiscal, esta meta monetaria y esta meta en términos de reservas internacionales netas. Después vos las cumplís como se te da la gana y el acuerdo queda escrito como vos querés. O sea, no hay que dejar que los políticos te mientan. Y en el caso de Martín Guzmán, desde mi punto de vista, es un pelele, es alguien que no es apto para el cargo que tiene, no está en condiciones, o sea, para el cargo que y lo demuestra cada día. Te quiero hacer una ¿no? pregunta. Si vos fueses presidente, ¿quién sería tu ministro de Economía? No lo voy a decir ahora, pero sí estuve, el sábado, de hecho, estuvimos 11 horas reunidos con mi equipo económico. ¿Cuánta gente es tu equipo económico? En este momento, digamos, hay 8 cabezas. Danos nombres de quienes te acompañan. ¿Pero hay gente que iniciales. conocemos o son esos jóvenes que vos descubrís por ser docente? Hay algunos que son muy heavy metal. Bueno, vamos a ver, ese misterio en algún momento lo vas a revelar. Y hay un tribunal de notables, por decirlo de alguna manera, que nos aportan su sabiduría y experiencia para que no nos desviemos del camino. Darín, nos tiene algo para vos. Dame un segundito, Javi. Edi, porque recién reflexionábamos con Darí si el Fondo Monetario es tóxico y hay que eliminarlo, o si en rigor otros países, con todo lo que uno puede cuestionar de lo que es el Fondo Monetario, que asiste a un país pobre y después le quiere cobrar intereses que no puede pagar, si en definitiva todos quedan a merced de no crecer, si ir al Fondo Monetario te castiga de por vida, o si en realidad eso es lo que le pasa a Argentina. ¿Qué es lo que trajiste? Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, Argentina está por firmar un programa de facilidades extendidas. Es el tipo de programa que está firmando, a diferencia del stand-by que se había firmado durante el gobierno de Macri. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo les fue a los países que firmaron en los últimos años programas de este tipo? Bueno, hay un estudio que hizo la consultora Consultatio Financial Services, que no es actual, es un estudio del año pasado, pero es interesante porque lo que toma es antes de la pandemia, porque no se puede considerar el crecimiento de ningún país después de la pandemia. Estos son los países, aproximadamente unos 10 países que firmaron este tipo de acuerdos entre 2015 y 2019. ¿No? Entonces estamos hablando de Angola, fíjate el nivel de los países, ¿no? Angola, Pakistán, Etiopía, Georgia, Costa de Marfil, Jordania, Mongolia, Túnez, obviamente países todos subdesarrollados, ¿no? Ahora, ¿cómo les fue a estos países desde el momento en el que firmaron el programa con el FMI y empezaron a desarrollar las políticas acordadas con ese programa en comparación a cómo les había ido antes de firmar ese programa? Vos sabés que no son tan malos los números. Porque, por ejemplo, el promedio de todos estos países, a algunos les fue mejor, a otros les fue peor, pero el promedio es desde el momento de la firma del acuerdo, acá lo tenemos. A ver. Fíjate, crecimiento anual 1,4% del sumás PBI. a todos esos países y mirás cómo les fue más o menos y en promedio todos crecieron. En promedio, 1,4% anual desde el momento de la firma, en comparación con los 3 años antes. Inflación, 2,6% a la baja, ¿no? A partir de la firma del acuerdo con el fondo. Y el déficit fiscal, 1,1% anual a la baja. O sea, números bastante buenos. Números envidiables, ¿no? ¿Cómo ve Javier Milei estos números y esta situación de los países endeudados con el fondo? Esto es muy interesante porque tiene que ver con las características de los programas de estabilización. Y la experiencia de Argentina es riquísima. Todos los programas de estabilización en Argentina que fueron de shock, que vendría a ser como línea más dura que el fondo todavía, sacando el del 59, fueron todos expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en brutales crisis. Y eso tiene una explicación, hay una explicación teórica. Cuando vos haces un ajuste, eso implica que vos estás aumentando el ahorro. Si ese aumento del ahorro se traduce en más inversión, vos crecés. Si ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de inversión, va a ser recesivo. Cuando un gobierno carece de reputación y por ende no es creíble, termina siendo contractivo. Entonces, ¿no tiene chance ese acuerdo, según vos? No tiene chance de que salga bien nada, porque está mal diseñado, porque tiene errores técnicos y porque además este gobierno tiene cero credibilidad. A ver, tiene pásamelo. menos credibilidad que Pinocho con la nariz ascendiendo. Yo, Edi, Sí. porque la verdad, digo, también quiero quiero respetar a quien se tomó el trabajo de escribirlo. Pero si la verdad está tan mal hecho y pasó así inadvertido, pero un funcionario de Guzmán renunció hoy,
después de que se conociera este acuerdo. O sea que tampoco está tan fácil el tema en el frente interno. Yo te lo doy, Javi. ¿Qué hay que hacer con este acuerdo? ¿Puedo pedir algo a tu producción? No sé, sí que... Juan ¿Me Pablo. podrían traer un tacho de basura, por favor? Yo te lo acerco, espera. Ah, pará, ahí acá. Acá. Ahí tenés. Listo. Mirá, aparte me hago el Michael Jordan. Te quedó una afuera, fíjate cuál es, ¿eh? A la portada. O sea que ni abstenerse directamente, ni detenerse en leerlo, tirarlo a la basura. No, yo ya lo leí. No, por supuesto, pero digo, no amerita un análisis en rigor histórico de Argentina. No. No, y la verdad es que, ¿sabes qué? A ver, estamos al borde del abismo. Hay que hacer el ajuste, porque hay que pagar la deuda, hay que honrar las deudas. Pero ese ajuste, ¿sabes qué? Lo tiene que pagar la política, no el sector privado. Y si la política, ¿sí? Porque te dicen, no, bueno, pero si vos no haces esto, te vas a empobrecer. ¿Y qué te está proponiendo la política? Que te empobrezcas más todavía, porque te pide un ajuste mayor que el que se requiere para el equilibrio, supuestamente, para enriquecerse más ellos. Entonces, decir, bueno, vení, compartamos el costo. Danos un minuto más que ya volvemos, Marcelo. Dale. A las 14:15 desde el aeropuerto de Córdoba hacia Salta con 140 pasajeros y 6 tripulantes. El mismo debió regresar al aeropuerto de Córdoba aterrizando a las 14:30 debido a una presunta despresurización. Lo hizo de acuerdo a los protocolos de emergencia que implican la caída de máscaras y el procedimiento en tierra que incluye bomberos, ambulancias, etc. Aterrizó sin ninguna maniobra ni procedimiento fuera del usual. Una vez en tierra, se atendieron 6 personas con distintas sintomatologías que incluyen pánico, presión o dolor de oídos. Ninguna tuvo que ser trasladada. El avión quedó desafectado por el día de hoy y se aguarda por el informe de la tripulación y el informe técnico resulte de la recorrida de mantenimiento. El vuelo nuevo sale 20:30 horas rumbo a Salta. Esta vez la comunicación oficial que Aerolíneas Argentinas envía para aclarar lo sucedido hoy en Córdoba. Qué susto, ¿no? Uf. Como candidato, si vas a ser candidato nacional, digamos, vas a tener que viajar mucho. ¿Te da miedo viajar en avión? No. Escúchame, me meto entre medio de manifestaciones de 18.000, 20.000 personas, digamos, en el medio de... A eso habría que tenerle un poco más de miedo, por ahí decís. Y puede ser que eso tenga un poquito más de adrenalina. Martín, una pregunta tenías Sí, para Javier, Milei. vos sos muy crítico, y lo fuiste siempre, y de hecho hoy también, del tema de la casta política, ¿no? De la crítica a la dirigencia. Y ahora estás entre esos dirigentes. En estas pocas sesiones que has tenido en diputados, ¿cómo es el trato con tus pares? ¿Te sentís respetado? ¿Sentís que te ningunean? ¿Hay un trato cordial? ¿Cómo es esa cuestión más personal del cara a cara cuando te sentás en una comisión y te saludás, tomás un café? A ver, vamos por partes, porque está muy buena la pregunta, Martín. Si vos te fijás, cuando yo di mi primer discurso en la Cámara, hacía por lo menos 30 años que no se daba la situación en la cual hablaba un diputado y había un silencio sepulcral. Y eso lo mencionó todo el mundo, o sea, hacía como por lo menos 30 años que eso no pasaba. Primer punto. Segundo punto es, yo respeto la institucionalidad a rajatabla. El mejor ejemplo fue lo que pasó el día de la jura. Yo, digamos, por la época que jugaba al fútbol, por exceso de entrenamiento, tengo algunas lesiones en la columna. Entonces, si tengo que estar mucho tiempo de pie, con zapatos, es como que me duele, por decirlo de alguna manera. La izquierda agarra, hace una selfie, y después mismo yo los escuchaba diciendo, vamos a bolinearlo a este boludo con esto, ¿sí? Porque yo estaba con una cara muy, muy seria. Y afortunadamente, mirá lo que son las cosas, apareció la foto de costado, que yo estaba apoyado sobre la pared. Entonces me preguntaron qué era lo que pasaba. Y ahí expliqué mis problemas de columna, pero por respeto a lo que estaban jurando, yo me iba a aguantar el dolor con tal de respetar... El martes te quedaste vos. El martes... En la apertura de sesiones, cuando habló yo el me presidente. quedé todo el tiempo, sí. Sí, por eso, o sea, la cuestión institucional yo la respeto a rajatabla. Entonces, hay una cuestión. Después, obviamente,
hay personas con las que claramente se complica. ¿Me comprendés? Porque hay un diputado que, por ejemplo, en un momento habló del libertario, con lo grave que implica decir semejante barbaridad. Sí, nazi, digamos. Por eso digo, bueno, pero eso en Argentina es delito. O sea, Argentina es uno de los 50 países que firmó el IRJA. Por lo tanto, eso implica banalizar el holocausto. O sea, estamos, digamos, con algo muy complicado. O sea, ese tipo de referencia. O, digamos, cuando ciertas personas gritan liberfacho y todas esas cosas. O sea, digo, porque además implica desconocer totalmente, digo, el fascismo, digamos, que su gran impulsor fue Mussolini, que decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, digo, claramente no era Javier, liberal. Sí. Te quiero consultar por algo que escucho, sobre todo últimamente en tu discurso, que es la cuestión de la crítica en términos morales a muchos de tus adversarios políticos. Digo, la idea de considerar inmoral a alguien por defender ciertas ideas, no por una acción, digo, vamos a decir, ilícita, sino por defender ciertas ideas que son distintas a las tuyas. ¿No te parece que puede ser problemático, tener un costado problemático en términos de, bueno, que haya un debate sano y donde cada uno se pueda respetar al que piensa diferente? Bueno, digamos, justamente si hay alguien que no ha agredido a otros en la Cámara, he sido yo. Te acabo de contar algunas de las agresiones que recibo y hay otras más también. Digo, algunos discursos un poco desatinados, o sea, pero no importa. Y esto mapea también con parte de la pregunta que hizo Martín, que es lo que yo defino casta. Fíjate que yo no defino a todos como casta. Yo defino como casta aquel que impulsa medidas que aún sabiendo que le va a causar daño a la población, la aplican igual por defensa de los intereses corporativos de la política. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto con algo que hablé recién. Entonces me viene cuando hablamos de las cosas de los libertarios. Yo expliqué que, por ejemplo, el control de capitales es inmoral, es un robo, es cercenar libertades. O sea, es una medida verdaderamente horrorosa. Cuando se aumentaron las restricciones en el mercado de capitales, el señor Leandro Santoro, ¿qué dijo? Que él entendía que era una medida antipática, que a la gente le molestaba, pero que era necesario tomarla. Eso te vuelve casta, eso te vuelve un inmoral. ¿Por qué? Porque vos sabés que le estás haciendo daño a la población y sin embargo lo haces. ¿Y por qué lo hace? Porque ¿qué es lo que te dice? No, lo que pasa es que, porque la pregunta es, ¿tenés un problema en el mercado de divisas? Libera el tipo de cambio. Dice, no, pero si liberás el tipo de cambio genera inflación, lo cual es falso, pero al margen de que sea falso, ¿cuál es el problema? El problema es que eso, digamos, implicaría un costo sobre la casta política. Porque no es cierto que tengas un problema inflacionario, Javi. porque si vos dejás de emitir, bajás el gasto público y dejás de hacer déficit fiscal, se te termina el problema. Pero tenías que tocar el interés de los políticos. O sea que él está dispuesto a causarle daño a la población con tal de preservar... Pero es por defender a sus propios intereses, no puede ser porque cree que es mejor para la sociedad, en el caso, por ejemplo, de Santoro. ¿Pero acaso no dijo que sabía que la medida era antipática y que a la gente le hacía mal? Y sin embargo lo hizo. Hay otras soluciones, pero no las quiere porque implica ir contra entonces, la casta política, perdón, es Javi, decir, contra los privilegios un de la casta a la que él pertenece. Entonces, estás más en línea de lo que es mantener la coherencia de Máximo, digo, que hoy lo apuntan todos, pero por lo menos él dice, yo no creo en esto y no voy a votarlo. ¿Estás más en línea o respetás más esa posición? A ver, cada uno hace su vida lo que se le da la gana, ¿sí? Y la política, además, suele ser muy cambiante. Por lo tanto, las cosas de Máximo Kirchner, se las preguntas a Máximo Kirchner, que te conteste, él es un problema de él. Yo te puedo contestar de lo mío. ¿Sabes qué es una de las cosas que tiene interesante el libro? Que la parte 3, ¿sabes qué son mis discursos? Una gran parte, son mis discursos. ¿Y sabés qué es lo que encontrás? Que estoy cumpliendo todo. Por ejemplo, una de las cosas que dije es, puede haber un problema de incompatibilidades porque yo era economista jefe de uno de los grupos más importantes de la Argentina. Puede haber una incompatibilidad. ¿Qué hacen todos? Hacen una licencia sin goce de sueldo. Yo empecé a hacer la licencia sin goce de sueldo cuando arranqué las PASO. Y cuando accedí a la banca y a partir del 10 de diciembre iba a empezar a ser diputado, yo renuncié el 9 de diciembre. Con lo cual cumplí. ¿Qué dije? Dije que como una persona que cree en el individuo, en el autogobierno, llámese anarcocapitalismo también,
Yo considero que el Estado es una organización criminal y que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Por lo tanto, le están robando a la gente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dije? Lo voy a devolver. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy regresando a la gente. A ver qué opina la gente de Bajé, vos. pará. Vamos con la encuesta mientras. Y acompañé la baja del Vamos IVA, poniéndola. que después, o sea, acompañé eliminar 3 artículos del Código Aduanero que permiten eliminar las retenciones. Por lo tanto, o sea, Mira, cada Javi, una de las cosas que dije las estoy cumpliendo. el resultado, por lo menos en redes sociales, que digo, es una manera de medir el termómetro de la opinión pública, no es la única, ¿no? Pero bueno, es un modo de hacer que la gente participe. Casi 10.000 votos. ¿Puede Javier Milei llegar a presidente de la Nación Argentina? Preguntábamos hoy más temprano con él y nos preguntábamos. Lo participamos, te participamos en redes sociales. Por el sí, el 80,3%. Y se fue actualizando porque, por supuesto, sigue votando la gente. Ahora, Milei podría decir, en los últimos 80 años la gente vota mal, ¿no? Bueno, puedo decir que aprendieron. Es una buena respuesta. La casta tiene miedo. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. La casta corrió sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué es esto? Es el inicio de uno de mis discursos. ¿Pero qué significa para vos? Para mí significa el despertar de los leones. O sea, entonces es hola a todos. Yo soy el león, o sea, vengo acá a ponerme al hombro, dar esta pelea por las ideas de la libertad. Y estas ideas son las que espantan a la casta política. La casta política le tiene miedo a la libertad. Última por sí o por no. Estás un poco loco. Bueno, eso es una medición Mirá, relativa. Mirá lo que traje. La La pepa pastillita. de manes. Que no... Bueno, La gracias, pastillita, Javi. gracias, Javier. Sí, nos Gracias, quedamos sin gracias. tiempo, pero quédense en Ah, A24. es interesante con las pastillas. ¿Qué pasó? Porque algún político que está interesado en frenar mi carrera política, ¿sí? Me mandó a amenazar diciéndome que había investigado y había conseguido mi historia clínica y que iban a decir que los psicofármacos que tomo. Así que les voy a contar. Acá, tómatelo en vivo, mira. Tomo Somit para dormir. ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, Tómate la buen pepa, fin de semana. buen fin Seguimos de- con Viviana Canosa. Gracias, Milei. Chao. Gracias, equipazo.